Bueno, vamos entonces a arrancar con la sesión de Decanos 1. Como siempre ha sido la modalidad, en presentar primero a quien tendrá la responsabilidad de ser el moderador. En este caso quiero invitar, por favor, al doctor Javier Ordeñana, de CLADEA 2021-2023, decano SPADE de la Escuela de Negocios de SPOL. Un aplauso para él, que va a presidir y será quien modere esta sesión. Y para que pedimos un aplauso para recibir a Frank Huffman. Bienvenido. Bueno, él es Association Dean Nacional de Leipzig, Graduate School of Management, Alemania. Así que un aplauso para él, bienvenido. Lo acompaña también Gustavo Adolfo Yepes López. Aplauso de bienvenida para que sea parte del equipo. Presidente del Principles of Responsible Managed Education para Latinoamérica y Centroamérica del Pacto Global de la ONU. Bienvenido también, un aplauso para él. Invitamos a la mesa de panelistas a Gisela. Bienvenida también, un aplauso para ella. Es directora general de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Damos un aplauso también de ella de bienvenida. Está conectada ya, nos acompaña desde México, Lidia Hernández Posas, docente investigadora del Tecnológico de Monterrey, a quien también le damos un saludo, un aplauso desde Ecuador. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este panel de manera virtual. Y bueno, estará moderando, como hemos dicho, el doctor Ordeñana y vamos a dar la sesión 1. Adelante, por favor. Hola, hola. Muy buenas tardes. Siempre dicen que la peor hora para una gestión es después del almuerzo, así que vamos a tratar de hacerla muy entretenida. Primero tenemos algunos panelistas, así que les he dicho que si los presento a cada uno con su bio, se acaba el panel básicamente presentándolos, así que voy a ser muy rápido. El panel se llama Diseño de Programas MBAs para Economías Emergentes, Diversidad e Inclusión. Hablábamos en la mañana de la importancia de que CLADEA acoja a escuelas diversas y obviamente luego tuvimos el panel de acreditación, que siempre tenemos esa sensación de que de alguna forma nos pone ciertos moldes, lo cual sabemos no siempre es el caso, ¿no? Y obviamente en los temas de economías emergentes y más aún en economías emergentes de América Latina, los temas de diversidad e inclusión son cada vez más importantes. Por eso vamos a escuchar desde distintos puntos de vista. Los primeros panelistas van a estar más orientados a la parte curricular, es decir, Gisela Beritier, Henry Luna, Gustavo Yepes y Frank Huffman se van a concentrar un poco más en la parte curricular y de diseño propiamente, y terminaremos con Olivia Hernández, que se va a enfocar más desde la parte de investigación para contarles un proyecto de investigación interesante pensando en la importancia de la investigación en gestión en América Latina. Entonces, si les parece, Gisela, no sé si quieres comenzar. He pedido, muy estricto con el tiempo, tienen 7 minutos cada uno, así que empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto para mí estar aquí. Y bueno, la idea de este panel era poder rápidamente repasar algunos tips que tengan que ver con el hecho de poder incorporar la diversidad y la inclusión en el currículum y en la estrategia de la Escuela de Negocios, porque sí hay que decir que cuando uno arma el currículum de la Escuela de Negocios se está justamente o tiene que estar alineado con la estrategia y el plan estratégico que se tenga dentro de la escuela, ¿no? La verdad es que también tenemos que tener en cuenta allí todos los grupos de interés que se mueven alrededor de lo que es la Escuela de Negocios, en eso el faculty, los estudiantes, los empleadores, los alumnis y la sociedad en general, donde se abarquen justamente cuál va a ser esa estrategia puntual de diversidad e inclusión. Para eso, bueno, he construido 10 líneas generales o 10 ejes que luego después, si quieren, les puedo pasar mi presentación para poder repasarlos allí y poder incluirlos. Pero en estos 10 ejes, básicamente lo que tratamos o lo que trato de manifestar es cuáles son esas tendencias en la gestión de la diversidad y la inclusión. En primer lugar, tenemos el hecho de poder pasar de la acción a lo simbólico. La realidad es que hasta ahora hemos visto que estos conceptos
son muy simbólicos, muy inspiracionales o aspiracionales, pero en definitiva esto implica poder tomar medidas con impacto real que sean justamente más concretas y que reduzcan la desigualdad, pero que sobre todo también fomenten la competitividad. Claramente para esto necesitamos planes de corto, mediano y largo plazo que deben ser incluidos justamente en el currículum, ¿no? Luego, el hecho de poder plantear... están pasando, bueno, vamos a la segunda entonces. ¿Por cuál va, Mónica, que no veo? ¿Por la 1? Ahora sí, ahí tenemos el esquema del currículum. No pasa. Ahí va. A la 2, vamos ahora. Bueno, la segunda tiene que ver con el hecho de poder pasar de una estrategia de recursos humanos a una estrategia global, ¿no? Donde justamente podamos tener en cuenta esto como un elemento estructural. No solamente una estrategia de recursos humanos, sino también una estrategia en general donde se incorporen estos criterios de diversidad, generando un impacto positivo, generando una atracción también que en definitiva se termine trasladando en la fidelización de la imagen de la Escuela de Negocios en la sociedad también. En tercer lugar, trabajar sobre los sesgos inconscientes, pero apalancándose con lo que es la inteligencia artificial. En ese sentido, bueno, todos sabemos que los sesgos inconscientes son esos atajos mentales que hacen que tengamos interpretaciones erróneas de alguna situación o inexactas, ¿no? En donde el uso de inteligencia artificial puede ser o ayudar mucho justamente para corregir esos sesgos humanos, ¿no? Bueno, hoy hay incluso sistemas de inteligencia artificial en donde, configurándolos, se fijan en cuestiones que tengan que ver puramente con el talento y no solamente con las cuestiones subjetivas de la persona, ¿no? Luego tenemos, en cuarto lugar, cómo tratar el feminismo post-Me Too. En eso es muy importante poder analizar el gap donde se producen estas inequidades o estas desigualdades de género. Y una cuestión central es poder incorporar al hombre justamente como un agente, también incluirlo como agente de cambio y responsable del cambio. Esto obviamente que se viene trabajando mucho, es una tendencia que cada vez genera mayor sensibilidad social y que también afecta a la mitad de la población, lo cual el poner especial énfasis en este gap es una de las estrategias centrales para avanzar dentro de estas tendencias en la gestión, ¿no? El tema de las cuotas, en quinto lugar, que es un tema incluso que estuve conversando con decanos de aquí en Cladea, ¿no? Donde en realidad este sistema de cuotas puede ayudar en un corto plazo, cuando uno quiere instalarlo, pero luego es un sistema para erradicar, porque el mismo sistema de cuotas también implica una situación de discriminación. Entonces, lo que se tiene que buscar es tratar de generar situaciones normales. A lo mejor para poder comenzar, una situación de cuota puede llegar a ser suficiente, pero luego de eso hay que educar y seguir formando, y eso incluirlo en el currículum para empoderar, para competir en igualdad de condiciones. En sexto lugar, un sistema de métricas para incluir la diversidad y la inclusión, para poder medir el progreso que se tiene, tanto en la inclusión del currículum con las distintas estrategias y también puede ser en la formación del estudiante y, por qué no, del equipo y del faculty, ¿no? Ahí lo que se sugiere es evaluar 4 dimensiones corporativas de la diversidad y la inclusión que tienen que ver con la perspectiva externa, la perspectiva interna, la organizacional y la personalidad. Sobre eso, integrar o poder armar indicadores con comparativas de datos que sea representativa del contexto social es otro de los tips o, en realidad, líneas generales para seguir. El tema de la discapacidad, en séptimo lugar, es otra de las cuestiones a tener en cuenta, donde en realidad se busca formar o promover que las personas con discapacidad pueden participar o puedan entrar a los empleos ordinarios también en un espacio de plena inclusión. Lo que hemos visto es que cada vez hay más inclusión laboral dentro de la discapacidad, pero mucho en los centros de empleo o en los centros especiales de empleo. Entonces, también el hecho de poder salir de ese espacio para que sea una cuestión en donde se involucren, donde se produzca esta plena inclusión, tiene que ver con todo un cambio cultural en donde hay que preparar el currículum, la empresa, la business school, la cultura y cambiar esa forma de pensar también. En octavo lugar, la diversidad cognitiva, en donde se focalice al talento como factor clave.
donde en realidad allí poner el foco en eso y minimizando las diferencias que tengan que ver con el sexo, raza, religión y todo lo demás, es algo que puede potenciar mucho, sobre todo porque se busca formar equipos o armar equipos en donde se piense en forma divergente. En noveno lugar, la diversidad buscando el bienestar, donde una persona pueda encontrar espacios donde garantice su talento al 100% independientemente de toda otra cuestión o todo otro sesgo. Y en décimo lugar, el liderazgo inclusivo, que esto es lo principal y lo clave. Enseñar a nuestras business school a que justamente, o en realidad en los currículums, existan herramientas de liderazgo que incluyan a personas heterogéneas y que en definitiva se respete la diversidad, se acepte la singularidad también, el equipo, y bueno, y es una cuestión clave para poder aprender este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, creo que ha sido muy interesante los 10 puntos. Me quedo de manera especial primero con el último, porque creo que de alguna forma abarca todo, y me gustó mucho el tema del sistema de métricas. Para justamente pasar a la acción, muchas veces es importante que vayamos construyendo, con lo imperfecto que pueden ser al inicio, sistema de métricas para que esto no sea solo un tema, ¿no?, aspiracional y digamos a veces casi que solamente filosófico, sino que realmente se quede en puntos claves. Así que muchísimas gracias, Gisela. Perdón, antes de pasar, parece que al llamar se olvidaron de llamar a Henry Luna, director de planeación de la Universidad de La Salle, que también es parte de este panel. De hecho, ya tiene sus cosas aquí, no sé. Pase, por favor, Henry. Continuamos entonces con Gustavo Yepes. Gustavo Yepes es presidente de Prime Latinoamérica, chair del capítulo Latinoamérica de Prime, del Principles for Responsible Management Education del Pacto Global de las Naciones Unidas, y nos va a contar justamente más desde el enfoque de la sostenibilidad, cómo la sostenibilidad puede ser incorporada a los currículums y al MBA en general. Gustavo, 7 minutos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Es un gusto estar aquí en este panel con tan ilustres compañeros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El 25 de septiembre de 2015 se presentó un hecho muy importante para toda la humanidad. Y no básicamente porque se pusieron de acuerdo 193 países, las Naciones Unidas en pleno, en 17 objetivos. No son los objetivos más importantes que tengamos, pero lo realmente importante es que nos pudimos poner de acuerdo. Y eso no es un tema menor. Que 193 países por completo decidieran ir hacia el mismo lado es un tema significativo. Aprendiendo de los objetivos del milenio, vimos que era necesario incluir a toda la sociedad. Y por supuesto, la academia hace parte muy importante de ese ejercicio y nos impone un compromiso, digamos, fundamental, en dos aspectos clave. En primer lugar, en la formación. Entonces necesitamos comenzar a llevar ese mensaje a nuestros estudiantes, cómo nuestros programas académicos comienzan a transformarse hacia un mensaje que tiene, digamos, otro contexto, especialmente en las escuelas de negocios, pues que, como saben, siempre han estado concentrados en la maximización del beneficio, desconociendo completamente cuáles son los impactos que pueden generar las decisiones que están tomando. Esta mañana estaban hablando mucho de esas decisiones que tienen que tomar nuestros estudiantes ya como egresados. Y el otro lado tiene que ver la contribución que tenemos que hacer como institución. ¿Cuál es esa transformación dentro de la organización, dentro de los procesos para poderlo realizar? Y eso pues no es un compromiso sencillo, implica primero estar interesado, estar sensibilizado, y también implica algunos costos, algunas inversiones necesarias para poderlo lograr. Usted puede hacerlo de diferentes perspectivas. Usted puede simplemente comenzar a trabajar metiendo algunas clases, algunos contenidos de algunas materias, invitando a algunos profesores interesados en el tema, que incluso pueden ser externos, y comenzando a revisar internamente algunos proyectos en particular. Pero creo que hay una perspectiva adicional que nos podría ayudar a comenzar a integrar de una manera mucho más inteligente, una manera, digamos, mucho más efectiva, los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, que están asociados a cómo volver de alguna manera nuestra oferta educativa un programa, o mejor, un sistema de sostenibilidad en sí. Es decir, que nuestros programas no pueden ir separados de alguna manera, que yo hago un programa y luego doy una cátedra y miro cómo compenso adicionalmente algunos de los efectos que puedo producir
con la contaminación de mi escuela, sino cómo esos productos académicos, que los podemos llamar así, esa oferta académica puede comenzar a integrarse. Desde el Externado de Colombia hemos tenido una experiencia interesante, comenzamos a pensar en eso ya hace unos 15 años aproximadamente, y donde inicialmente comenzamos a pensar en algunas materias, pero nos dimos cuenta que las materias comenzaban a quedarse un poco limitadas, entonces pensamos en la integración de las funciones sustantivas que formaran algún círculo virtuoso que nos permitieran entonces lo que desarrollamos en la investigación poderlo llevar a nuestros estudiantes, y eso era, digamos, interesante, pero el asunto es que siempre manteníamos dándole la espalda a la sociedad. Entonces decidimos vincular el ejercicio académico de nuestros estudiantes a programas donde comenzaran a hacer cambios y transformaciones en empresas pequeñas y medianas, de manera que nos permitiera articular completamente ese circuito de investigación, docencia y extensión, y comenzamos a obtener unos resultados interesantes. Sobre todo interesantes por una razón: este tipo de ejercicios son costosos. Pues un decano generalmente te va a decir que voy a tener que gastar más profesores, voy a tener que tener más salones, una cantidad de recursos importantes, pero curiosamente en el externado no me decían que no gastara más, sino me decían que hiciera más programas. Y la razón de esto se debía a que los beneficios que estaba generando. Entonces los programas comenzaban a incrementar la calidad de la educación que estábamos generando, porque los estudiantes no solamente estaban tomando una clase en un aula tradicional, sino que estaban yendo a trabajar con empresarios y aprendiendo de lo que estaban haciendo en la vida real. Para los profesores comenzó a ser muy interesante porque estaban teniendo la cercanía con las comunidades con las que tenían que trabajar, teniendo información de primera mano y pequeños grupos de investigación muy sólidos que comenzaron a publicar rápidamente. Pero sobre todo, digamos, el impacto que estábamos generando no solo nos permitió, digamos, ayudar a las empresas pequeñas y medianas a mejorar su gestión, a medir cómo comenzaban a aumentar sus ventas o cómo podían tener mejores empleados, sino que para la facultad comenzó a volverse algo muy interesante, porque debido a esa experiencia, entonces instituciones del Estado, por ejemplo, comenzaban a decirnos: oye, ya que has hecho esto, ¿por qué no nos ayudas con este proyecto que tenemos en este proyecto en particular? Y nos permitió entonces comenzar a tener una línea nueva de ingresos importantes, y eso comenzó, digamos, a generar esa integración total de los ejercicios. Entre más programas teníamos, que eran un poquitín más costosos, lo que estamos haciendo es que mejoraba la educación, los estudiantes preferían comenzar a tomar ese programa porque los ayudaba a ser más competitivos laboralmente, los profesores estaban más interesados porque tenían los insumos para su investigación, y la facultad tenía, digamos, nuevos clientes. Entonces, esa fue la manera que pudimos lograr integrar esos objetivos de desarrollo sostenible en la Facultad de Administración de Empresas. Tenemos 7 objetivos en los que nos comprometemos: el 4 que tiene que ver con el de educación, el 5 de género, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 9 con industria, innovación e infraestructura, el 12 con producción y consumo responsable, el 16 con paz e instituciones sólidas, y el 17, y con cada uno de esos tenemos que hacer ya un programa que nos permita reportar en Prime cada 2 años este ejercicio. Y al final, le digamos mi mensaje para ir terminando, que me quedan 45 segundos, que hay 3 razones básicas que las que yo creo y los invito a que podamos comenzar a integrar los ODS dentro de este ejercicio. El primero tiene que ver porque es lo correcto, es lo que tenemos que hacer, es lo que nos corresponde como académicos, como personas, para promover, digamos, las búsquedas de soluciones de esos problemas que tenemos. En segundo lugar, como ustedes lo vieron, porque es bueno para nosotros, digamos, es un buen ejercicio en donde sirve con muchos beneficios para estudiantes, profesores, la misma universidad, pero sobre todo porque si no lo hacemos, la sociedad o el medio ambiente no lo va a cobrar. Y ya lo estamos viendo, y creo que es un momento muy importante de que entre todos podamos unirnos sobre esos objetivos tan importantes que tiene el mundo, y que de alguna manera podamos llegar a el 2030 con unos pasos avanzados para seguir trabajando de una manera mucho más constructiva en ese futuro que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un aplauso. Definitivamente la experiencia de externado es, digamos, un ejemplo para la región en los temas de sostenibilidad, en los temas de integración. Mucho de lo que enseñamos a las empresas es justamente de que el tema de sostenibilidad no sea visto como algo aislado, ¿no? El que tengas esa persona o ese grupito de personas que lo maneje, sino que realmente, digamos, bañe toda la organización en todo el sentido, ¿no? Y un poco lo que ustedes plantean es eso, es decir,
no solo en programas, no solo en profesores, la escuela como tal. Y ahí definitivamente todas las escuelas, o la mayoría de las escuelas, tenemos todavía grandes desafíos. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con Frank Hoffman. Él es Associate Dean y Director de International Relations de Leipzig Graduate School of Management. Bienvenido, Frank. 7 minutes. 7 minutes, okay, I will do my best. Good afternoon, dear friends, dear colleagues. If we speak about diversity, if we speak about inclusions, it's much more than internationalization. It's a very complex topic, and it consists, among other things, admission policies, internationalization, of course, curriculum design, your scholarship policy, and finally, as a result, also the design of your whole school. What means this? We have to discuss about innovation together with the process of inclusion and these things. Why? Because people from different backgrounds have finally think about problems of also different, and result then is a better product or management style. What means the whole topic of inclusion, the whole topic of diversity is also part of your innovation management. Let's start with admission. Never listen to your finance director in case he requests that you should admit everybody. The result could be more money, very short time. In the long term, it's a loss of your reputation as an institution. You should admit, of course, the best applicants only, where who is the best is a topic to be covered in 2 extra hours. The reason behind it is a different grading policy even within one country. What means you must see the candidate by yourself in an interview. You can trust the GMAT, or you should have your own admission test. But important is that all candidates have the same chances. It has nothing to do with diversity, but it is part of the admission process. Second thing, this is diversity again. You should check the background. An MBA program, of course, the work experience of the candidate, but it makes no difference if the candidate had 3 years work experience or 10 years work experience. It's even better for the group in case there is a gap in the work experience, because the young students can also have other experience than the more experienced students. You should consider, of course, the gender. We do it too at HHL in Leipzig. What we not do is to discuss about race, what is in the literature. These are all human beings, and for us, only the human race counts. And I do not understand the silly questionnaires coming from the US. Is the applicant
white or is he black or is it, which background does he have from the race? So far, a little bit about admission. Then you want to have an international group. We have it too in our MBA program. We have 90% foreigners. And have a look that you have not one nation overrepresented. I think that's important. We also had to learn. We had too many students from one nation. And that's not good for the class profile. That's not good for internal communication. Then our policy during the studies. We are talking now a little bit more about curriculum design. We have 140 partner universities worldwide. And our policy is to send never more than 2 students to a single institution. This also has to do a little bit with diversity. On the other hand, we receive from our partners also only 2 students at the same time, which has also an impact to the diversity on our campus. You should have at least one program fully in English. That's important. We did it in 2000. We have changed at this time all our programs totally in English. The result was a lot more international applicants, and you have also the chance to hire other professors. Okay, I should stop. Scholarship policy I will skip. And we are now with the institutional strategy. It had brought us a big advantage to have program in English for internationality of the students, for diversity of the students. Okay, I think I have to stop and hope for a lot of questions. Thank you, Frank. I really think it's an interesting view of diversity, and an interesting way of relating diversity with internationalization, right? I think sometimes we think of internationalization as one country, and you approach different aspects that can create situations in which the diversity effect is not as great, right? Like you were saying, many European schools I know that have this problem that when attracting international students, they have a class 50 students out of which 48 are from one country, and then it's like, okay, so this is not what we signed up for, right? So thank you, Frank. Pasamos por último presencial, luego tenemos a Olivia, con Henry Luna, director de planeación de la Universidad de La Salle, que también nos va a enfocar, La Salle, Colombia, bueno, que nos va a conversar también. Buenas tardes para todos. Siguiendo con los temas de mis colegas, que es el diseño de programas de MBA para economías emergentes desde un enfoque de diversidad e inclusión. En primer lugar, quiero presentar el mapa. ¿Sí está? El mapa que con todo lo que está pasando en Ucrania, en América Latina, pues esperamos que este mapa, después del año 23-24, va a ser otro mapa real, diferente. Esperamos que los cambios sean más positivos que negativos. En la actualidad, el 87% de las economías emergentes presentan el 87%, lo cual abarcan el 40% de los procesos de educación. Quiere decir, según los datos del Fondo Monetario Internacional y la ONU, quiere decir que de la economía emergente solamente el 40%
tienen procesos de educación en todas sus bases. ¿Qué son las perspectivas del diseño de nuestro tema? Las fuerzas del entorno están demandando mayor reconocimiento de la diversidad e inclusión en las instituciones de educación que ofertan un MBA, MBA, maestría, como lo queramos llamar. Los riesgos sociales globales presionan los esquemas y políticas institucionales para lograr la reducción de desigualdades. Los enfoques de género están proporcionando cambios en la concepción, creo que nuestros colegas anteriores lo comentaron. ¿Cuáles son las fuerzas que nos están presionando? Primero, en un énfasis económico de los países emergentes versus los niveles del progreso de sus habitantes. Hay una masa de personas que quieren estudiar, quieren sobresalir, pero tienen su tranca ahí en cada uno de esos países. La existencia e incremento de desigualdades vitales es una realidad. Predominación de algunos de mayorías étnicas que están saliendo aquí en muchos países de América Latina. Hemos visto cómo muchas, no sé, indígenas, poblaciones están saliendo a la ciudad, al urbanismo, reclamando como un mayor protagonismo. Gran diversidad cultural y poblacional es otra gran fuerza. Dinámicas fronterizas que generan relaciones e intercambios. Creo que nosotros en la parte fronteriza, en mi caso, yo vengo de una ciudad que es fronteriza con Venezuela y allá como que estamos viviendo a la luz del día, a la luz de la noche, digo de la luz de la noche porque allá nunca hay luz, entonces estamos mirando cómo se prestan ese fenómeno. ¿Cómo responden, cómo deberían responder los INVIAIN a toda esta problemática? En primer lugar, debemos dinamizar las líneas de investigación sobre la influencia de la diversidad sobre los pueblos nativos, grupos sociales marcados por tendencias y nuevos sujetos de derechos que influyen en los contextos sociales. Creemos que todos sabemos que las líneas de investigación es la razón de ser de los grupos de investigación, en el trabajo de los maestrantes, entonces es donde queremos llegar. Enfatizar en la formación hacia el respeto, la diversidad y el conocimiento entre personas. De eso se ha comentado mucho acá sobre la equidad, en muchos de los paneles que oigo. La inclusión, la justicia y la equidad. Esta mañana también hablamos bastante de la equidad que tiene que dar en nuestra sociedad, alcanzando una visión holística con efectos en los ambientes sociales y de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos sociales? Primero, la crisis de subsistencia, la erosión de la cohesión social, que vemos que cada vez que vemos la televisión nos estamos impregnando más de esta erosión que está corcomiendo a todo el mundo entero. Las enfermedades, creo que infecciosas, esperamos que después del COVID no lleguen más, pero ya hablan del COVID-20, COVID-21, de otras enfermedades que están llegando. Entonces, ¿cómo prepararnos? Creo que nosotros nunca nos preparamos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni las universidades. Hasta ahora estamos hablando a nuestros estudiantes cómo administrar empresas en épocas de enfermedades infecciosas. Ya nosotros nunca nos prepararon para eso. También cómo deben responder. Comparar las experiencias, creo que la clave, siempre como dicen los profesores de finanzas, la clave es comparar. Y aquí tenemos que comparar las experiencias en el diseño y la aplicación de las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes. Creo que aquí hemos hablado mucho de los estudiantes. América Latina, creo que CLAEA es la mejor herramienta que nos une. Los INVIE en todos los países nos reunimos cada año en cada una de las asambleas. Creo que es una gran herramienta para llegar y comparar qué hace Perú, qué hace Ecuador, qué hace Argentina, qué hace todos. Facilitar la movilidad de estudiantes, creo que lo estamos viviendo. Desarrollar sistemas de información, estamos hablando de lo que podrían hacer los INVIE para contrarrestar. Aplicar marcos nacionales de cualificación y las normas sobre competencias, incluyendo habilidades afines en la diversidad e inclusión. Qué bueno sería una maestría de estudios latinoamericanos que cada país la desarrolle como crean conveniente, pero con un solo objetivo, la inclusión y la diversidad. Aunque hay una limitante muy grande, siempre hablamos de las maestrías, es la parte económica. No hemos hablado, pero es la realidad. Creo que no hemos tocado, qué pena que rompa un poco el protocolo, pero siempre cuando hablamos de maestría, hasta ahí llega la inclusión. Si hablamos de inclusión y diversidad, tenemos que tener que nuestros
gobernantes, nuestros rectores, qué hacer para acabar un poco esa exclusión con la parte económica, porque siempre hemos dicho que las maestrías son costosas, siempre es así. Diseñar políticas para satisfacer las necesidades de formación de las mujeres y los grupos desfavorecidos. Esta mañana hablaba la colega que en una universidad están hablando sobre la revolución de la mujer. Genial que lo hagamos en todos los lados y que haya la equidad de las mujeres y los hombres en todo nivel. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el enfoque? Y el enfoque de género. Hay algo que yo investigué y lo leí y me pareció muy interesante, que es la transversalización o enfoque integrado de género y el enfoque interseccional. Vamos a ver qué dicen cada uno. Villanueva y García Ramírez en 2020 definió la transversalización así: busca articular políticas institucionales para proporcionar a las y los estudiantes elementos teóricos y metodológicos que les permitan comprender las distintas formas de desigualdad social. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos del enfoque de género. Ahora, el otro término que me pareció interesante, que los traje acá según Kresna 2017, es el enfoque interseccional, que se refiere a la interacción entre el género, la raza y otras categorías de diferenciación en la vida de las personas, en las prácticas sociales y en las instituciones. Bueno, señores, estas son unas referencias que yo traté de traer para ustedes con todo respeto, pero eso es lo que queremos, que ojalá que todos los INVIEN sean para todos los profesionales de América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Muchas gracias y lamento el apurarlos, ¿no? Yo sé que se quedan con ganas de comentar más, pero el tiempo es muy limitado. Creo que algo muy interesante que saco de tu discusión, Henry, es el tema de dinamizar la investigación, ¿no? Creo que está claro que, como mencionaba antes Gustavo, con el tema de sostenibilidad, decimos, bueno, todo está relacionado. No podemos pensar en que la oferta curricular va a ser una o vamos a adaptarlas a X o Y cosas, y es que el resto de la escuela, la investigación y la gestión y todo lo demás no está alineado. Entonces, si queremos hablar de que nuestros programas de MBAs tengan incorporado el tema de diversidad, el tema de equidad, si nuestra investigación no va orientada hacia eso o no está también incorporada, no está dinamizada esa línea de investigación y adaptada al contexto, ¿no? Me pareció muy interesante lo que mencionabas de los pueblos nativos, porque incluso cuando hablamos de diversidad, a veces también decimos que es diversidad, tomamos el concepto gringo, entre comillas, ¿no? Ya, veamos qué dicen los gringos que es diversidad. Realmente la diversidad y los problemas de equidad en nuestras regiones son muy distintos, no diría ni más serios ni menos serios, son distintos que lo que puede pasar en otras regiones, ¿no? En ese sentido, creo que es importante el rol que la investigación y esa subrepresentación que tiene la investigación latinoamericana en la investigación global, ¿no? Y eso va a ser el enfoque de lo que va a comentar ahora Olivia Hernández de EGADE, del TEC de Monterrey. Y bueno, ella está con nosotros de manera virtual. Por favor, adelante. Muchas gracias. Un gusto, un placer acompañarles. Lamento mucho no poder estar presencialmente, pero bueno, con el corazón en el Ecuador y con todos ustedes. Ahora mismo voy a compartir pantalla, nada más, Javier. Adelante. Bueno, pues esta es una investigación que estamos llevando a cabo en colaboración, varios colegas investigadores, pero también como una iniciativa que nace de la Academy of Management, de la División de Management Education and Development Division y del apoyo, naturalmente, de CLADEA. Los investigadores que estamos conduciendo esta pesquisa, esta investigación, somos, bueno, una servidora por parte del Instituto para el Futuro de la Educación en el TEC de Monterrey. También nos acompaña en la investigación Javier, todo el mundo lo conoce muy bien, en representación del Ecuador y del SPOL, y luego también está Ketty Jauregui, que también nos acompaña vía remota en esta presentación. Básicamente, los temas de manera muy breve que les quiero compartir es un poco la introducción, la motivación de esta investigación, el propósito de la misma, de manera muy puntual, sin elaborar para no consumir más tiempo, la literatura, que tiene que ver todo con lo que nos acaba de señalar Javier en cuanto a considerar el contexto, y de ahí también pues la alineación
con el foro que nos trae esta tarde en cuanto a inclusión y diversidad. La metodología que estamos utilizando, algunos resultados preliminares que ya muestran una tendencia. Aún son preliminares, pero es una información cualitativa que nos sirve y nos da luz en el camino. Y bien, bueno, las referencias esas sí me las voy a saltar y están a la disposición de todos si alguien las quiere más adelante revisar. Bien, a nivel de introducción quisiera yo simplemente mencionar que tal y como la mencionaba anteriormente Javier, vemos una clara falta de representatividad de la región latinoamericana, en lo particular en la literatura, en los journals, que tiene que ver con management education. Queremos mayor número de voces que alcen y expliquen nuestra realidad regional, nuestras particularidades. Creemos también, el grupo de investigadores y quienes apoyan esta investigación, que tenemos mucho que aportar a otras regiones y nos gustaría poder tener más colegas que accedan a contribuir con nuestra información y nuestra investigación para poder llevar su mensaje a otros foros. Como parte también de la introducción a esta investigación, bueno, todos hemos vivido y de alguna manera sobrevivido las turbulencias de la pandemia, algunos mejor que otros, pero bueno, caminando siempre hacia adelante con la frente en alta, pero también tenemos que ser conscientes que los tiempos turbulentos y de crisis pues no empezaron con la pandemia y nuestra región latinoamericana ciertamente tiene experiencia en cómo llegar a superar mucho de estas crisis particulares. Entonces, este es el preámbulo y la motivación. Lo que queremos es, a través de nuestras publicaciones y comunicación de resultados, poder llevar la voz latinoamericana y capacitar a todos aquellos que de alguna manera quieran compartir resultados a poder externarlo. Hemos visto también que el estatus particular de la investigación que tiene que ver con Management Education es muy limitada, no solamente en la región, sino también en otras. Entonces, no solamente queremos hacer consciente de las diferencias, lo cual es sumamente importante para poder también hacer contribuciones particulares que creemos estamos en capacidad de hacerlas, sino también conectar con aquellos en otras regiones que tienen dificultades y retos similares y que nosotros en la región latinoamericana ya tenemos algunas soluciones que pudiéramos y mejores prácticas a compartir. Básicamente estamos enfocándonos en cuál es la naturaleza, la motivación, los obstáculos y el impacto, así como cuáles son los casos de éxito que pudiéramos llegar a compartir en términos de Management Education. Queremos también nada más mencionar de forma breve que como cualquier investigación lo estamos haciendo con rigurosidad, es una investigación exploratoria, pero no por ello menos rigurosa, y estamos utilizando marcos teóricos donde dan la importancia que esto debe de llevar a el contexto. ¿Qué características tiene el contexto en el que se desenvuelven nuestras escuelas de negocios latinoamericanas y cómo es que esto afecta la dinámica que a lo mejor es diferente en otras regiones y por lo tanto a lo mejor no ha podido necesariamente ser atendida o por el contrario ha sido tan bien atendida que podemos nosotros dentro de nuestro aprendizaje y soluciones pasar el mejor consejo a otras regiones. Así entonces la literatura de contexto es sumamente importante y esa es básicamente la que utilizamos. Aquí de manera muy breve y esquemática les traigo el proceso que pues a todos nos 2 minutos, es Olivia. Sí, a todos nos es familiar en cuanto a la metodología, empezando por la revisión de la literatura y avanzando hasta las conclusiones. Y ya para poder cerrar dentro del tiempo, quiero nada más compartirles resultados preliminares. Aquí lo tienen en cada uno de los elementos que les mencioné, naturaleza y motivaciones. Y pueden ver cómo la naturaleza de nuestra investigación en la región latinoamericana, desde tecnología
hasta objetivos de desarrollo de la ONU, como se acaban de mencionar, pero luego también la parte corporativa, credenciales, microcredenciales y demás. Las motivaciones, naturalmente, no solamente sobrevivir y salir adelante de los tiempos de pandemia, sino también, y es muy importante reconocerlo como un elemento diferenciador y estratégico para las escuelas. Y finalmente, otros de los resultados preliminares en obstáculos y en casos de éxito. Aquí pueden ver la lista de obstáculos, todos los conocemos: falta de conocimiento, falta de expertise, profesores que son practitioners en lugar de full-timers, un desenvolvimiento en el caso de proceso en términos de investigación, falta de fondos, en fin. Los obstáculos es una larga lista. Pero a ver, vamos terminando la presentación con un carácter optimista. ¿Y cuáles son los casos de éxito? ¿Dónde es que se encuentran? Y los invitamos a través de este proyecto a compartirnos, a ayudarnos a descubrir los casos de éxito y a llevar su voz a otros foros para que otros también aprendan del éxito que hemos tenido en Latinoamérica y no solamente de las dificultades o obstáculos. Con eso termino, Javier. Muchas gracias.